Los candidatos a la presidencia del Gobierno de cara a las elecciones del próximo domingo, del próximo 10 de noviembre. Y entramos ya en la parte del debate dedicada a la economía, que es otro de los asuntos fundamentales de esta campaña electoral y, por supuesto, de estas elecciones. La economía española aún crece por encima de la media europea, pero el crecimiento se ha ralentizado y, como consecuencia de que se ha ralentizado el crecimiento de la economía, se ha ralentizado también la creación de empleo. El temor a una nueva crisis se ha extendido. Con este panorama, hay varios partidos, por ejemplo, PP, Ciudadanos y Vox, que proponen bajadas de impuestos. Otros partidos, como el PSOE o Unidas Podemos, proponen aumento del gasto. ¿Cómo es esto compatible con la situación en la que estamos? Bueno, de eso vamos a hablar en los próximos minutos y en esta ocasión le corresponde iniciar el debate a Pablo Iglesias. Voy a recordar un dato, no quiero canalizar el debate, pero sí por situar por lo menos algo. Bruselas le pide al próximo Gobierno de España un recorte de 6.600 millones de euros. Unidas Podemos propone aumentar el gasto, dice que además lo va a compensar con subida de impuestos a las empresas y a las grandes fortunas, a los más ricos. No sé si será suficiente eso y si puede plantear quizá dudas a la hora de invertir. Todos los economistas de una o de otra dirección reconocen que hay una desaceleración económica que se puede convertir en una crisis. Y como decíais, efectivamente los datos de creación de empleo son los peores desde 2012. Para que todo el mundo lo entienda, cuando hay una crisis o una desaceleración hay que tomar una decisión política. Y es si los recortes se hacen por abajo o los recortes se hacen por arriba. Después de la crisis de 2007, toda la gente vio por dónde se hacían los recortes. Más desahucios, degradación de los servicios públicos, bajada de salarios, jóvenes que se tenían que ir fuera. ¿Qué proponemos nosotros? Hacer los recortes por arriba y utilizando un instrumento que se supone que nos une. En esta campaña se ha hablado mucho de la Constitución española, pero no se dice que la Constitución española tiene algunos artículos diseñados específicamente para proteger a la gente de una crisis. El 31 dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Recuperemos los 60.000 millones de euros que le prestamos a la banca a través de un impuesto específico de recargo en el impuesto de sociedades. El artículo 35 dice que los salarios tienen que ser suficientes. Nosotros decimos, apliquemos la Constitución y hagamos un salario mínimo de 1.200 euros. El 47 dice que la vivienda es un derecho. Protejamos a la gente interviniendo, como en Alemania, el mercado del alquiler para limitar los precios. Artículo 50, las pensiones. Garanticemos la revalorización de las pensiones al IPC, porque la Constitución española dice que se tienen que actualizar conforme al índice de precios al consumo. Bueno, y por último, artículo 128, el artículo patriota de verdad del que todo el mundo se olvida. Toda la riqueza del país estará subordinada al interés general. ¿Qué es lo que proponemos hacer? Una empresa pública de energía que mire a la cara al oligopolio eléctrico, sirva para bajar la factura de la luz y sirva para emprender una transición ecológica apostando solamente por las renovables. Frente a la crisis, Constitución española. La Constitución no puede ser un adoquín para arrojar al rival político, sin una caja de herramientas para proteger a la gente. Al final, el socialismo es la etapa entre los gobiernos del Partido Popular en los que aparece la crisis. Y es que ha pasado en el 96, cuando dejaron todo el estado de bienestar quebrado y tuvimos que rescatarlo, hubo que pedir hasta un préstamo a los bancos para pagar la extraordinaria de diciembre. Nos pasó en el 2011, cuando estaba España al borde del rescate, con 3 millones de parados, con las pensiones congeladas, con el sueldo de los funcionarios recortado un 5%, votado también por Pedro Sánchez, y ahora vuelve a haber una desaceleración que ya nadie está dudando. Y la EPA de la semana pasada lo dice muy claramente. Hay 17.000 jóvenes más en paro, 18.000 mujeres más en paro, 17.000 hogares más con todos los miembros en paro y 30.000 autónomos que han cerrado la persiana en el último trimestre. ¿Y Sánchez qué hace? Como Zapatero, negar la evidencia. Lo que dice es que estamos en la Champions League, estamos con los brotes verdes, yendo a Nueva York y diciendo lo que es aún más peligroso, que es ocultar los efectos de la crisis para ganar unas elecciones. Por eso los decretos electoralistas, por eso la expansión de gasto de 30.000 millones de euros que propone en las 370 medidas, por eso los 7.000 millones de euros que pactó con el señor Iglesias en ese proyecto de presupuestos que ya ha dicho que quiere volver a presentar en la Cámara. En definitiva, más gasolina. Es como si una tienda pierde ventas y sube los precios. Pues esto es lo mismo, un país que se desacelera lo que hace es subir impuestos, aumentar el gasto, en definitiva llevarnos otra vez a una recesión como la que dejó el PSOE en los 90 y como la que dejó Zapatero hace apenas unos años. Pide también la palabra Albert Rivera.
Miren, lo más importante de mi vida para mí es mi hija. Y estoy convencido que para muchos de ustedes también. Todos los que sean padres saben que lo más importante es la prioridad. Y aquí, en España, tenemos el derecho a trabajar, el derecho a una pensión, tenemos el derecho a estudiar, pero no tenemos el derecho a formar una familia. Durante 40 años este país ha ido perdiendo natalidad. Las familias no pueden tener hijos. Gobiernos del PP, gobiernos del PSOE, del PP, pero ha ido cayendo la natalidad. Alguno podía pensar que llega a España ahora y dirá, bueno, se han vuelto locos los españoles, no quieren tener hijos. No, no se han vuelto locos, es que no pueden. Las mujeres españolas tienen menos hijos porque no pueden conciliar. Los españoles tenemos menos hijos porque no hay políticas de familia. Miren, yo quiero ser el presidente de las familias, estar a su lado y no enfrente, ponérselo un poquito menos difícil. Y yo propongo una ley de familias que ya fue al Congreso y quedó paralizada con el bloqueo, pero que creo que va a ser la más importante de la legislatura. Una ley que beneficia a 5 millones de familias. Las familias que tengan 2 hijos serán familias numerosas. Las familias monoparentales también. Las parejas, de hecho, tendrán los mismos derechos que los matrimonios. Tendremos permisos de paternidad iguales para padres y para madres, para repartir la corresponsabilidad. Guarderías, 0-3 años, no pueden dejar a sus hijos, no pueden trabajar a la vez, hay que conciliar. Y también queremos dar un cheque, en definitiva, de 1.200 euros, un cheque fiscal a final de año para esas familias que tienen 2 hijos y 2.400 para las familias con más de 3 hijos. En definitiva, la economía sirve para que el país y las familias funcionen. ¿De qué sirve que se peleen PP y PSOE por los datos del paro del PP anteriores o del PSOE si no pensamos en las familias? Yo quiero una revolución para las familias. Yo quiero que el gobierno futuro piense en primer lugar en las familias de este país. Quedan 2 candidatos sin intervenir. Santiago Abascal pide la palabra y luego Pedro Sánchez. Y yo sí que quería hacerles un ruego. Han mencionado las pensiones. Hay muchos pensionistas viendo este debate. Les hemos visto movilizarse. Sí les pido que dediquen un poco de tiempo a ese asunto. Adelante. Yo percibo que están ustedes en los parches, en el análisis de los números coyunturales, pero nosotros queremos impugnar este marco general, este marco estructural que nos está arruinando y que está basado en 2 políticas de gasto, una de la del Estado de las autonomías, otra la de una inmigración ilegal subvencionada y en una política de recaudación fiscal que es la del expolio a las clases medias y a las clases trabajadoras. Tenemos una situación verdaderamente dramática. Tenemos una deuda pública de 1,2 millones de euros, es decir, todo lo que España produce en un año. El señor Zapatero llevó la deuda pública de 300.000 millones de euros a más de 700.000 millones de euros. El señor Rajoy superó el billón y el señor Sánchez nos lleva ya pagó la deuda al billón 200.000 euros. Pero lo grave es que todos se ríen de esto, porque el otro día el señor Rajoy y el señor Felipe González comparecieron en un encuentro y con muchas risas abordaban cómo habían tenido que rescatar a las autonomías endeudando de nuevo a los españoles. Y ambos se reían mucho de las gracias de cómo tenían que incumplir los programas electorales una vez que llegaban al gobierno. Señora Abascal, lo pagó el Partido Popular, lo que dejó oculto en los cajones el Partido Socialista. Sí, a mí lo que me sorprende es que el señor Rajoy se divirtiera con el rescate de las autonomías y que lo contara de esa manera. Pero bueno, es que si no hubiera quebrado España. Que yo le aconsejo que vea ese vídeo. Yo creo que ofendió a muchos españoles porque la cosa era muy seria. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Yo creo que la causa está en el despilfarro de las autonomías, en el gasto político de las autonomías. Y eso lleva al expolio fiscal. El expolio fiscal lleva a la destrucción del empleo, lleva a la destrucción del consumo y nos coloca en una situación imposible, una situación en la que al final tendremos que elegir o autonomías o pensiones, pero tendremos que elegir. Yo creo que todos compartimos la preocupación por el enfriamiento de la economía. Pero déjenme también que les diga, creo que España, por supuesto, que es vulnerable a las guerras comerciales que se están abriendo entre Estados Unidos y China, o también es vulnerable a los efectos que pueda producirse como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero yo creo que tenemos que ser también rigurosos en el análisis y también saber exactamente cuál es el estado de la economía española. Tenemos pilares sólidos de nuestra economía. Estamos creciendo por encima de la media europea, como ha recordado el señor Vallés. Desde el tercer trimestre del año 2018 hemos creado en torno a 530.000 nuevos puestos de trabajo y lo hemos hecho además subiendo el salario mínimo interprofesional como no se ha subido en la historia de la democracia. Y vamos a cerrar este año con un déficit público del 2% del PIB, cuando el Partido Popular nos lo dejó en un 3,1% en el año 2017. Insisto, seamos rigurosos. Yo creo que tenemos que hacer una respuesta rigurosa, con disciplina fiscal, como está haciendo el Gobierno de España, y también con compromiso social, es decir, no recortar el estado del bienestar. Pero sí que quiero hacer un anuncio. Y el anuncio es que si cuento con la confianza mayoritaria de los ciudadanos el próximo 10 de noviembre, vamos a elevar el rango del área económica en el Gobierno. Crearemos una vicepresidencia económica y pondremos al frente a una mujer con una reputación nacional e internacional muy acreditada en el ámbito económico. Nadia Calviño será la próxima vicepresidenta del Gobierno de España en el área económica.
He recordado en efecto que España está creciendo por encima de la media en este momento. De la misma manera tengo que recordar que tanto cuando crecemos por encima de la media europea como cuando caemos por debajo de la media europea, siempre tenemos el doble de paro que la media europea. ¿Esto cómo se resuelve? Señor Iglesias, señor Casado. Ha dicho una expresión el señor Sánchez muy curiosa, ha dicho pilares sólidos. Justo lo que dijo el señor Zapatero en el 2007, que no iba a haber crisis. Y luego, el mayor hachazo a la política social y presupuestaria votada por el diputado Sánchez. Es decir, el problema es que no queremos que esto se repita. Zapatero negó la crisis con otra vicepresidenta muy reputada como la señora Salgados y con otro vicepresidente como el señor Solbes. Da igual, el socialismo siempre trae la crisis económica. Y claro, lo que le tengo que decir, señor Sánchez, es que usted no puede proponer para paliar esa desaceleración más impuestos. Si los españoles quieren votar al Partido Socialista, tienen que coger un sobre, la papeleta de Sánchez y 1.000 euros en metálico para meter en lo que le va a costar al año la subida de impuestos pactada ya por el señor Iglesias y el señor Sánchez. Si vota el Partido Popular, la rebaja será de 700 euros al año, porque vamos a bajar el impuesto de la renta, el de sociedades. Vamos a suprimir por ley el de donaciones, sucesiones y patrimonio. Vamos a extender la tarifa plana para autónomos a 24 meses para los más vulnerables y a 12 meses la que ya habíamos planteado. En definitiva, vamos a hacer que esos autónomos paguen 3.000 euros menos de impuestos al año. Así se reactiva la economía española, con más facilidad, con más poder de gasto para las personas. Se reactiva así el consumo, la fabricación, se crea más empleo y hay menos impuestos para más gente trabajando. Y si no, no se puede sostener ni las pensiones, ni la política sanitaria, ni educativa, ni las infraestructuras. Pablo Iglesias pedía la palabra y ahora además por alusiones. Bueno, de sobres con dinero dentro, ustedes, señor Casado, saben más que nadie. Luego, creo que nosotros tenemos una obligación aquí, es la primera responder a sus preguntas y la segunda debatir, porque si no parece que cada uno traemos un cartel y venimos a contar nuestro rollo y no debatimos. Ustedes nos preguntan por las pensiones. Yo les quiero responder, actualización de las pensiones al IPC por ley, que los trabajadores puedan elegir los mejores años, los años que ellos quieran para el cómputo, con 35 años cotizados, 100% de la pensión, y elevar las pensiones mínimas y no contributivas al menos a 600 euros. El señor Casado ha hablado de destrucción del estado del bienestar y el señor Abascal ha hablado de expolio fiscal. Bueno, ¿saben lo que expolia realmente a nuestro país? El fraude fiscal y la elusión. El tipo impositivo medio de las grandes empresas es del 7,8. Los trabajadores que nos están viendo pagan mucho más y las pymes pagan hasta el 18,8. Las empresas del IBEX 35, son datos de Intermon Oxfam, tienen 805 filiales en paraísos fiscales. Y los técnicos de Hacienda atribuyen el 70% del fraude a las grandes empresas y a los grandes patrimonios. Esos son los que expolian a los españoles, esos son los que nos roban, esos son los que destruyen el estado del bienestar. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno decente? Que esto ya va más allá de la izquierda y la derecha. Bajar los impuestos, bajando el IVA de los productos de primera necesidad a la gente trabajadora y a los autónomos, haciendo cuotas proporcionales a lo que se factura y perseguir el fraude fiscal y hacer que los bancos, a través de un incremento en el impuesto de sociedades, devuelvan euro por euro los 60.000 millones que les prestó la ciudadanía. Porque no conozco a ningún banco que perdone a las familias las hipotecas. Decía Albert Rivera que quiere intervenir, también Pedro Sánchez. Le damos la palabra primero al candidato de Ciudadanos. Si gobierna el señor Iglesias con el señor Sánchez, pues nos subirán los impuestos, lo acaba de decir. Es legítimo, cada uno tiene su opinión. A mí me parece un error. Una economía que estrangula a las clases medias, a los autónomos, a los que generan riqueza, a quien duda en contratar a alguien o no contratarle, si le estrangulas todavía más, no contrata, no crea un negocio o se va del país. Así que es un error estrangular a los que cumplen. Lo que hay que hacer en todo caso es perseguir la corrupción. Ese es otro debate y de ello hablaremos ahora. Pero yo propongo un IRPF razonable, que no sea confiscatorio, que no llegue a quitarle la mitad del sueldo en algunas comunidades a la gente que trabaja con el sudor de su frente. Propongo la supresión del impuesto a sucesiones. Lo hemos conseguido ya en Andalucía, gobernando, en Murcia, ahora lo hemos anunciado ya en Castilla y León, pero también lo queremos para toda España, que nadie pague el impuesto a la muerte porque no hay que pagar dos veces. Pero miren, les digo una cosa, la verdadera revolución fiscal en España, lo que de verdad haría cambiar las arcas de este país sería suprimir el ICB, el impuesto de la corrupción del bipartidismo. 48.000 millones de euros, según la CNMC, cada año de corrupción en España. Es decir, 1.000 euros por español
Es lo que pagan por la corrupción que ha tenido el PP y el PSOE en los últimos 40 años. Es decir, si dejaran de robar, si dejaran de quitarnos dinero, señor Casado, señor Sánchez, los españoles tendrían 1.000 euros en el bolsillo. Yo propongo un gobierno que no robe, un gobierno decente, un gobierno transparente. Ni la Gürtel, ni la Bárcenas, ni los ERE. Hay que mirar al futuro, sí, señor Casado, pero hay que mirar al futuro soltando ese lastre y haciendo las cosas de otra manera. Gobernamos en algunas comunidades juntos, pero desde luego cuando llegan los temas de corrupción a ustedes les cuesta muchísimo. Así que yo voy a suprimir el impuesto de la corrupción del bipartidismo. No, yo quiero contestar. Lo primero, llevo un año al frente del Partido Popular, por tanto, a mí el que me hablen de corrupción, míreselo usted, que tiene casos de corrupción en Arroyomolinos, en Valdemoro, y usted lleva 13 años presidiendo Ciudadanos. Entonces, no, pero lo digo ya en lo sucesivo. A mí ustedes de corrupción no me dan ninguna lección, porque he ganado unas primarias para acabar con la corrupción, y el primero que haga algo mal se va a su casa. Por tanto, usted a mí de corrupción no me habla, señor Rivera. ¿A quién le hablo? Y yo tampoco le hablo a usted de primarias limpias. Si quiere, le doy usted una clase de primarias limpias. Por tanto, no de lecciones, de lo que a mí no me puede. No son lecciones, es y además creo que es que los ciudadanos esperan oír hablar ahora de empleo, claro, y de bajar impuestos y que no le quiten el dinero de su bolsillo. Si usted viene aquí a embarrar el terreno de juego, no podemos prosperar. Embarrar usted España y el señor Sánchez con los ERE, con la Bárcenas, con la Gürtel. Mi partido, que por cierto ha gestionado algo, no como el suyo. Porque, ¿cómo que no? ¿Y usted con quién gobierna en Andalucía? Bueno, sí, con ustedes, pero ¿quién está liderando el gobierno? ¿Quiere engañar a los andaluces también? Por tanto, empleo. 3 millones de empleos creó el último gobierno del Partido Popular, 7 millones creó en total los dos gobiernos del Partido Popular. Y es a lo que yo he venido aquí, a decir que con el Partido Popular se volverá a crear empleo para todos los españoles, que es, creo, que lo que a los compatriotas que nos están viendo les preocupa. Y que no roben. Quería intervenir. Yo el primero es el que lo estoy diciendo. A mí usted lecciones de No, usted no. Su partido, que es lo que ha hecho, que cambiemos las políticas que han hecho. Es que estamos hablando del empleo, no de lo que se ha hecho hace 20 años. Pero es que yo podría decir lo que hace usted. Los españoles no soy. Oiga, que yo a usted no le estoy diciendo que tenga la culpa de que Arroyomolinos y Valdemoro Ciudadanos tengan casos de corrupción. Señor Casado, la Gürtel, Bárcenas, ¿de verdad va usted a decir eso? Lo que estoy diciendo es que miremos sobre el empleo. Lo saben todos los españoles. Lo que ha pasado en un Estado de Derecho tiene la justicia para dilucidar quién tiene que pagar. Pero que es dinero, que es dinero. Adelante. Hace muy pocos días el señor Montoro, exministro del Partido Popular, dijo que era imposible bajar impuestos y que echaba en falta una cierta solidez en el discurso económico del nuevo Partido Popular. Todos conocemos cuál es el modelo económico del Partido Popular porque lo hemos sufrido durante estos últimos 7 años. Son recortes, es corrupción, es subida de impuestos a la clase media trabajadora y es precariedad. Pero vayamos a los hechos, En relación con las pensiones que comentaba la señora Blanco, pues hay que recordar lo que hizo el Partido Popular. Subió un 0,25% las pensiones en nuestro país, es decir, perdieron poder adquisitivo los pensionistas durante 4 años, desde el año 2014 al año 2017. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en 17 meses? Hemos hecho 2 revalorizaciones y garantizamos la revalorización de las pensiones durante los próximos 4 años. En empleo, pues la reforma laboral del Partido Popular ha provocado que haya trabajadores pobres que no lleguen a fin de mes. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en 15 meses? Pues hemos aprobado un plan de lucha contra el fraude laboral que ha permitido regularizar 380.000 contratos, hemos recuperado el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años, hemos aprobado planes de lucha contra el paro juvenil y contra el paro de larga duración, hemos regulado las horas extraordinarias, hemos también mejorado la protección social de los trabajadores autónomos y claro que hay que continuar. Tenemos que aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, tenemos que aprobar una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres, tenemos que derogar la reforma laboral, tenemos que seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, pero para eso lo que necesitamos es tener un gobierno, romper con este bloqueo, garantizar una estabilidad parlamentaria suficiente como para que el gobierno fuerte que salga a partir del 10 de noviembre de las urnas tenga la capacidad suficiente como para poder abordar todas estas transformaciones. Santiago Abascal. Yo creo que aquí hay 2 señores que dicen que van a bajar los impuestos, pero en realidad no nos están diciendo de dónde van a recortar el gasto. Y hay 2 señores que nos dicen que van a subir los impuestos, incluso uno de ellos dice que todo es gratis y no nos dice cómo se va a pagar todo eso. Yo lo que planteaba antes es que había que elegir y ustedes ya han elegido. Ustedes han elegido sostener el Estado de las autonomías frente a las pensiones y frente al empleo. Y lo decimos porque el coste del funcionamiento del Estado de las autonomías, según distintos estudios, es de entre 60.000 y 90.000 millones de euros al año. Y el coste de las duplicidades que hay que abordar de manera inmediata es de 24.000 millones de euros. Por lo tanto, nosotros queremos afrontar esa situación diciendo dónde vamos a bajar los impuestos. Planteamos que al 100% de los trabajadores, a las personas que viven de la renta del trabajo, se le bajen los impuestos, que el 93% de los trabajadores no tengan que hacer la declaración de la renta porque las retenciones ya van a ser liberatorias y se van a simplificar. Planteamos un tipo máximo del 22% para la mayoría de los trabajadores, que la parte exenta sea el doble y que el tipo máximo que se pague sea del 30%.
Planteamos también la rebaja del impuesto de sociedades al 22% y la eliminación de esos impuestos injustos de sucesiones, de patrimonio. ¿Cómo se hace esto? Afrontando un drástico recorte en el gasto político del Estado de las autonomías. Creemos que hay que derogar muchísima de la normativa que se promulga. Es más, por cada una que se promulgue habría que derogar 5 o 6 normativas para simplificar la creación de empleo. Hay que fortalecer el mercado único. Hay que terminar con la sanidad universal para los inmigrantes. ¿Cuánto nos cuesta eso, señor Sánchez? ¿1.000 millones de euros? ¿2.000 millones de euros? ¿3.000 millones de euros? Usted lo sabe. Díganos exactamente cuánto nos cuesta. Y hay que garantizar las pensiones. Pero para eso hay que ahorrar en el gasto político de las autonomías, hay que hacer probablemente una reforma estructural de las pensiones, que es un debate técnico complejo, y hay que apoyar la natalidad de una manera absolutamente decidida. Albert Rivera quiere intervenir. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el señor Abascal, que hay que suprimir duplicidades, hay que suprimirlas, gastos superfluos, chiringuitos políticos. Pero, señor Abascal, usted estuvo 4 años cobrando de un chiringuito político de esos. Es más, lo reconoció. Yo le estaba esperando a usted, porque sé que viene con todo el merchandising habitual en estos debates. No se ponga nervioso. Solo quiero que me explique cómo le es dejo hablar y luego le contesto. Vale. Así no gastamos Yo solo tiempo. quiero que me lo explique. ¿Cómo es eso de ir a un sitio donde no hay que trabajar y cobrar 80.000 euros al año? ¿Cómo es eso de criticar las autonomías y vivir 4 años de un chiringuito político que usted nos dice que va a suprimir? Oye, pues lo podía haber pensado antes de participar de ese chiringuito. Yo sí soy partidario de suprimir duplicidades. Incluso nos podemos poner de acuerdo. Y es verdad, el Estado autonómico en algunos casos ha sido un cachondeo de duplicidades, de gasto, de subvenciones. Pero, hombre, yo solo le pido a usted un poco de coherencia, porque si ha participado 4 años de esto, podíamos haberlo suprimido y nos hubiéramos ahorrado ese tiempo, no por usted, sino por el dinero de los españoles, que para currar y trabajar cada día tienen que hacer un esfuerzo muy grande. Ya lo ha dicho usted, señor Rivera, y yo le contesto gustosamente. Estoy muy orgulloso de haber comparecido en sede parlamentaria y pedir el cierre de esa institución que yo mismo dirigía. Estoy muy orgulloso, después de trabajar 4 meses, de decir que esta institución no servía. Precisamente por haber trabajado en instituciones así, conozco perfectamente... O sea, que hay que cobrar 300.000 euros para enterarse. Soy humilde, yo no conozco las cosas a la primera de cambio como usted. ¿Me puede dejar terminar, como yo le he dejado a usted? Pero que haya que cobrar 300.000 euros para enterarse de que no funciona. ¿No quiere dejar terminar? Sí. Estoy muy orgulloso, conozco de dentro el estado de las autonomías. Y le digo más, yo abandoné esa responsabilidad y me fui de un partido en el gobierno y con mayoría absoluta para iniciar una nueva aventura política, para representar de verdad a los españoles que piensan que el estado de las autonomías nos arruina y nos está dividiendo. Señor Iglesias. No sé si ha visto, señor Sánchez, que la derecha discute mucho entre ellos, pero luego no tienen dudas en gobernar en coalición. A ver si aprendemos nosotros también. Se empieza quitando la sanidad universal a los emigrantes y después se le quita a los pobres y después se le quita a los trabajadores, que ya hemos visto lo que pasa en los países en los que se hacen estas cosas. El señor Sánchez ha hablado, y yo creo que con razón, de la reforma laboral. Bueno, ustedes prometieron que derogarían la reforma laboral si gobernaban y que publicarían la lista de los amnistiados fiscales. A ver si gobernamos juntos y derogamos de verdad la reforma laboral y publicamos la lista de los amnistiados fiscales. 2 apuntes. Uno sobre mercado de trabajo. El principal problema de la gente que trabaja en este país es la temporalidad. Y esto no basta con decirlo, hay que hacer propuestas concretas. Nosotros proponemos un contrato temporal de un mínimo de 1 mes y un máximo de 6 meses. Y después de 6 meses pasa a ser contrato indefinido. Y con respecto a los autónomos, a muchos jóvenes de este país se les dice que son autónomos cuando tienen un solo pagador. Si tienes un solo pagador, no eres autónomo. Reconocimiento inmediato de la relación laboral. Un saludo para los riders que han puesto esto encima de la mesa. Yo creo que la experiencia nos lleva a saber, como saben todos los españoles, que si el señor Iglesias no está en un gobierno, nunca aceptará un gobierno sin el señor Iglesias. Pero en todo caso, a mí me gustaría hablar de la emergencia climática, porque acabamos de conocer en el día de hoy que la administración estadounidense acaba de desmarcarse y salirse del Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático. Vivimos en una emergencia climática, ya no se puede hablar de economía, ni de consumo, ni de salud, ni tampoco de empleo, sin hablar de los límites del medio ambiente. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el colapso del modelo económico que puso en marcha el Partido Popular en el Mar Menor, en Murcia, donde ha gobernado más de 2 décadas, y vamos a apoyar a la gente del Mar Menor. Pero habrá que reconocer que durante estos últimos 15 meses el Gobierno de España ha hecho cosas inéditas y muy potentes a favor de la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, aprobamos un plan de energía y clima que va a suponer la movilización de casi 250.000 millones de euros en los próximos 10 años, desde el año 2020 al año 2030, y que va a implicar también la creación anual de empleo de en torno a 240.000-360.000 puestos de trabajo nuevos. Y en segundo lugar, hemos aprobado una estrategia de transición justa para las cuencas mineras y también para esas centrales térmicas y sus comarcas que ven en riesgo de poder cerrarse. Y estoy pensando en A Coruña, en Asturias, en León, en Teruel, en Palencia, en Córdoba, en Cádiz, en Almería
Y mi compromiso es que no vamos a dejarles solos, que vamos a volcar recursos económicos para que esa transición ecológica sea justa. Y quiero también terminar con un anuncio, porque efectivamente tenemos que volcar recursos en la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico. Mi compromiso es que si cuento con una mayoría suficiente a partir del 10 de noviembre, habrá un ministerio específico para la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico. Disponen todos ya de menos de un minuto, en algunos casos de mucho menos de un minuto, pero creo que tienen todavía tiempo suficiente para un último turno de palabra. Señor Casado. Como siga produciendo ministerios va a haber que hacer, no sé, un banco azul supletorio. O sea, el gobierno con más ministerios, con más gasto público, eso sí, él no habla de la EPA, él no habla del empleo. Yo creo que esto es como se dice, ¿no? Para que los españoles no pierdan su empleo, Sánchez debe perder el suyo. A mí sí que me gustaría decir que al final, hasta el empleo indefinido se ha resentido en los últimos 7 meses. A mí sí que me gustaría decir que al final el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero del contribuyente. Ya hemos visto lo que le importa al empleo, ya hemos visto lo que le importa subir los impuestos. En definitiva, el señor Sánchez ya ha demostrado que no sabe gestionar la crisis que niega y que ahora reconoce que tira la toalla para no evitarla. Se acabó el tiempo. Llegaremos al gobierno para evitarla. Señor Casado, se acabó el tiempo. Santiago Abascal. Viene una crisis a golpearnos de nuevo y nos va a encontrar divididos por el separatismo regional, por el sectarismo de los partidos y también por los viejos odios que quiere rescatar el señor Sánchez. Y lo peor es que nos va a encontrar sin unidad nacional, sin seguridad jurídica, sin agua para todos, que esto es algo que preocupa en muchísimos lugares de España. Yo creo que para los españoles más humildes España es su único patrimonio y solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria. Señor Sánchez, si quiere terminar con un último turno de palabra, le quedan a usted como 30 segundos aproximadamente. El resto apenas tienen unos poquitos segundos casi para despedirse. Porque como me van a criticar, mejor les respondo a todos conjuntamente. Adelante, Pablo Iglesias. ¿Alguien tiene... O Albert Rivera. Disponen de muy poquito tiempo. Yo básicamente... Les animo a que no compitan en cada turno por cerrar el turno. Nos podemos encontrar con que en cada bloque hay una competencia para ser el último en tomar la palabra, pero en cualquier caso, ya se lo recuerdo, tienen todavía un poquito de tiempo para poder terminar este turno de palabra. Pues telegráficamente, un país sin niños no tiene futuro, la caja de la Seguridad Social está vacía para nuestras pensiones y un país donde a los emprendedores se les pone difícil es un país que no tiene dignidad. Hay algo más importante a que gobierne Sánchez o a que gobierne yo, y es que haya un gobierno de izquierdas. Y eso pasa porque nos pongamos de acuerdo, porque si no, el acuerdo será con la derecha. A ver, ¿qué es ser de izquierdas, no? Yo escucho al señor Iglesias, por ejemplo, criticar a Mancio Ortega por haber donado recursos económicos para luchar contra el cáncer infantil, ¿no? Yo creo que la responsabilidad que tenemos los políticos es crear marcos fiscales justos para luchar contra la desigualdad social, que los empresarios lo que tienen que hacer es crear empleo, crear riqueza, pagar sus impuestos, hacer que los trabajadores tengan buenos sueldos, y si luego lo que quieren es donar recursos económicos para luchar contra el cáncer infantil, señor Iglesias, ¿dónde está el problema? Yo es que discrepo rotundamente de la forma de entender que tiene usted del empresario en nuestro país y en la economía. Bueno, se ha completado ya el tiempo, esos 5 minutos que tenía cada uno de los candidatos en este bloque, y entramos en el siguiente dedicado a la política social y a la igualdad. Supongo que en este apartado hablarán de asuntos como la sanidad, la educación, las pensiones ya han salido, pero es verdad que no pasa nada porque lo vuelvan a mencionar, porque es un asunto que preocupa mucho. También, por supuesto, la dependencia, la igualdad y la violencia de género. Y antes de empezar, pues me van a permitir que haga una referencia a la foto de este debate, con 5 candidatos y ninguna mujer presente en este debate electoral. No hay ninguna candidata. Supongo que hablarán de la paridad, pero en cualquier caso en este momento no es una foto de igualdad. Vamos a hablar de ese asunto, vamos a hablar, como decía Ana, también de educación. Recordamos que el funcionamiento del debate consiste en que cada bloque lo abre uno de ustedes, no está establecido quién lo cierra y por eso les decía antes que no hace falta que compitan tampoco por intentar cerrar siempre todos los bloques, tendrán posibilidad de hacerlo cualquiera de ustedes. Este bloque lo abre el señor Rivera, candidato de Ciudadanos. La educación es uno de los principales factores para conseguir la igualdad entre los españoles. Ustedes plantean recentralizar algunas competencias que ahora están transferidas a las comunidades autónomas y también plantean a la vez un gran acuerdo nacional por la educación. ¿Cómo se concilian ambas cosas? Bueno, pues porque en vez de tener 17 sistemas que nos sitúan a la cola de Europa, quiero un sistema educativo para todos los españoles que nos sitúan a la cabeza. Quiero una selectividad única, no 17. Quiero un sistema educativo, no 17. Quiero que los libros de texto no adoctrinen en algunas comunidades autónomas, sino que sean igual para todos. Quiero que todo el mundo pueda acceder a esa educación. Pero déjenme que les diga que lo principal, a mi juicio, para un presidente de gobierno, para un gobierno, la prioridad de un gobierno no debe ser ostentar el cargo, tener la tarjeta de visita, volar en un avión, en un helicóptero o dormir en el colchón de la Moncloa, como el señor Sánchez. Lo principal para un presidente, y es lo que yo querría hacer, es cumplir el ciclo vital de cualquier persona. Estudiar y formarse, tener un trabajo digno, poder montar una empresa,
tener familia si así lo deseas y tener una pensión digna para que vivas tranquilo. Esa es mi prioridad, crear un país donde la gente duerma más tranquila, donde estés al lado de ellos para facilitar sus sueños, no para entorpecerlos. Lo principal que hay que hacer para eso es darle la vuelta al principal problema de este país, que es el paro. El señor Sánchez no lo dice, pero el paro último es el peor paro de los últimos 6 años. A mucha gente le preocupa. Yo propongo acabar con esa barrera de los temporales, la temporalidad, la precariedad. 9 de cada 10 contratos, gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista, son basura. Contratos basura de usar y tirar. Y eso es un problema. Yo propongo que todos los contratos sean indefinidos de salida, que tengan, en definitiva, la expectativa de trabajar y de hacerlo mejor. Quien tiene ganas de trabajar tiene que poder quedarse en una empresa, no puede ser expulsado como un Kleenex. Y también para los autónomos, que tengan despido, que tengan, paro los autónomos cuando se quedan sin trabajo. Soy hijo de autónomos, soy nieto de autónomos y los autónomos lo pasan muy mal cuando se quedan sin trabajo, yo lo he vivido. Y además también que no paguen la cuota de autónomos si no llegan a final de mes, que no lleguen al salario mínimo interprofesional y que retomen los pagos cuando puedan volver a pagar. En definitiva, empleo, autónomos, igualdad es lo que yo pido para un país que se preocupe de las familias. Lo ha pedido antes el señor Iglesias. Bueno, pues como hacía referencia al Partido Popular, conteste, por supuesto. Yo antes he dicho sobre el empleo en el anterior bloque, que es donde tocaba, pero sinceramente yo creo que comparar al Partido Popular, que ha creado 7 millones de empleos, con el Partido Socialista, que ha creado 3 millones, ya se lo dije al señor Rivera en 9 de cada 10 contratos son basura. Si usted compara a una señora de 80 años y a una chica de 20, la media de edad es la media de edad, pero claro, es que la media del paro es porque con el PP creábamos 7 millones y el PSOE destruía 3. No vamos a discutir que el PSOE lo hace muy mal. Y la temporalidad, pero es que usted acabo de decir, que si me hubiera escuchado usted, que llevábamos 30 meses encadenando la subida de contratación indefinida y que desde que gobierna el señor Sánchez llevamos 7 meses que cae esa contratación. Lo hace peor todavía, que sí. No demos noticias que no son verdaderas. Ahora, a mí me interesan las pensiones. Y las pensiones creo que ahora mismo es uno de los temas que a 9 millones de españoles les quita el sueño. ¿Por qué? Porque ya he dicho que antes el señor Sánchez, hemos encontrado la foto, el señor Sánchez votó la congelación de las pensiones, año 2010. Ahí está su escaño. Y votó el sueldo de los funcionarios recortado, es decir, el mayor hachazo, pero sobre todo el más cruel, porque se le recorta a quien ha cotizado toda su vida, al más indefenso, al pensionista. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Garantizar las pensiones que se revalorizarán siempre. Y lo hemos hecho en la pasada legislatura un 16% de media. Y hemos dejado los presupuestos que ahora está manejando el señor Sánchez, que no ha sido capaz en 2 ejercicios de aprobar unos presupuestos y pretende todavía volver a gobernar en España. Bueno, pues bien, hemos garantizado una subida de un 1,6% de las medias, de un 7% las de viudedad y un 3% las mínimas. Y un factor de sostenibilidad de un 0,25 para que si hay años en los que la inflación es negativa, no se queden con menor capacidad adquisitiva. Y además hemos hecho que las pensiones a las madres trabajadoras se les complete hasta un 15%. Y hemos hecho que haya una bonificación para el ahorro para aquellos que quieren que su cuenta de ahorro o plan de pensión o vivienda habitual les mejore la pensión de un sistema público que siempre deja quebrado a la izquierda y que el Partido Popular garantiza. Hay 2 peticiones, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, creo que estaba antes el señor Iglesias, y Santiago Abascal también. Ha llamado usted la atención, Ana, sobre el hecho de que aquí no haya candidatas y creo que no podemos dejar pasar su apreciación. Ojalá sea la última vez que hay un debate solamente de candidatos hombres a la presidencia del Gobierno. Cuando viene una crisis, creo que todos sabemos que quien sufre más esa crisis son las mujeres. Hay algo que le tengo que preguntar al señor Casado. El otro día, en el debate de Televisión Española, Irene Montero le pidió, por favor, a Cayetana Álvarez de Toledo que se disculpara por haber puesto en cuestión que solo sí es sí. Y estoy convencido que Pablo Casado está de acuerdo con nosotros. Creo que este país no se merece ninguna formación política que cuestione que solo sí es sí. Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas manadas, con lo que hemos visto en la escandalosa diferenciación que hay entre abuso sexual y violación. Creo que cuando hablamos de políticas feministas es absolutamente fundamental concretarlas. Educación de 0 a 3 años gratuita, una ley de igualdad retributiva que sancione a las empresas que establezcan diferencias de más del 20% entre los salarios de los hombres y los salarios de las mujeres, una renta garantizada de 600 euros que nos permita elevar las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas que afectan fundamentalmente a las mujeres, alternativa habitacional inmediata para las mujeres víctimas de violencia machista y lo que nosotros llamamos el plan de autonomía, un salario mínimo interprofesional de un mínimo de 6 meses prorrogable cuando una mujer denuncie un caso de violencia machista.
Pedía a Pablo Casado, precisamente porque aclarar. me ha preguntado, le voy a pedir que sea breve porque están esperando. Es muy breve. Desde el 1822 el Código Penal deja muy claro el consentimiento. Por tanto, no hay ningún debate. Y es más, el Convenio de Estambul Solo sí es cifra sí. muy claramente que con sumisión química o si con estamos de violación acuerdo, grupal Pablo. está No pasa claro. nada, si Pero estamos una de cosa más, Pablo, que es el Código Penal en el 95 fue modificado por el gobierno del Partido Socialista y eliminaron la calificación de violación. Tuvimos que reincorporarla a nosotros. Por tanto, en lecciones de violencia de género y contra esos energúmenos de las manadas, mal llamadas, porque son jaurías, no hay ninguna duda. Adelante. Yo comparto con usted, señora Blanco, que efectivamente necesitamos mejorar todavía en paridad, pero no nos olvidemos de que el Parlamento de España hoy tiene en Europa el mayor número de mujeres y, en segundo lugar, que tenemos el Consejo de Ministros con más mujeres del mundo. Creo que esto también es motivo de orgullo para todos los españoles y españolas. También es una evidencia que el Partido Popular nos ha dejado una sociedad con menos derechos civiles y con menos derechos sociales. Es una evidencia porque la expresión más cruda de esa desigualdad es precisamente la pobreza infantil, con un 28% de niños y niñas que sufre pobreza. Impulsaron también restricciones en las libertades, como es, por ejemplo, la ley Mordaza, y también negaron legalizar la eutanasia y la muerte digna. Y para revertir esa situación, ¿qué es lo que hemos hecho los socialistas desde el Gobierno? Pues, por ejemplo, hemos recuperado la seguridad social para las cuidadoras no profesionales del Sistema Nacional de Dependencia, hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos subido las pensiones mínimas un 3% en el año 2018 y 2019, hemos aumentado el bono social eléctrico, también hemos creado un nuevo bono social térmico, hemos bajado la factura de la luz para las familias y hay 18.000 becarios más que en el curso anterior. Y evidentemente tenemos que hacer muchas más cosas. Nosotros tenemos un plan ambicioso para los próximos 4 años en el ámbito de la política social. Queremos, por ejemplo, pues introducir el ingreso mínimo vital para acabar con la pobreza infantil. Queremos implantar la gratuidad en la educación de 0 a 3 años. Queremos también impulsar un parque de vivienda pública en alquiler y en propiedad para que nuestros jóvenes se emancipen con 20 años y no con 30 años. Queremos multiplicar las becas, queremos derogar la ley Mordaza y, sin duda alguna, también aprobar ese nuevo derecho que es el de la eutanasia y la muerte digna. Pero para ello lo que necesitamos es un gobierno y aquí hay dos modelos, hay dos opciones. Quien quiera gobierno tiene que votar al Partido Socialista y quien quiera bloqueo, pues aquí tiene... Mister Bloqueo, el señor Sánchez. El señor Abascal todavía no ha hecho uso de la palabra en este bloque. Adelante. Yo llevo unas semanas recorriendo España todos los días, visitando grandes ciudades, pequeños pueblos. Me he encontrado con miles y miles de personas y en todos he detectado la misma indignación. Ver un gobierno que tenía como principal emergencia desenterrar un muerto cuando estaban viviendo ellos verdaderas emergencias sociales. Ver que había un 14% de paro, un 32% de paro juvenil. Ver que hay muchas pensiones de miseria, esas mujeres que se han quedado viudas, que se quedan con la mitad de la pensión, tienen dificultades para pagar la luz, personas en situación de pobreza energética, esos autónomos que están convertidos en recaudadores del IVA para el Estado cuando aún no han cobrado por los trabajos que han realizado, esas personas dependientes que ven que a ellos no les llega la ayuda social, que sí llega a otras personas, esas mujeres que ven que la actual ley que llaman ustedes de violencia de género no las protege del verdadero maltrato y que además... Señor Sánchez, veo que aquí tiene prisa en hablar de esto, yo también, y que además ven que esa ley no ha servido para reducir el número de mujeres asesinadas, una ley que además ha convertido a muchos hombres en presuntos culpables, hay un 86% de denuncias archivadas, hay muchísimas emergencias sociales que hay que afrontar antes de intentar dividir a los españoles con los odios viejos, que es lo que usted está haciendo. Bueno, pues ya sabemos lo que propone la ultraderecha a los socios al Partido Popular y al señor Rivera. Acabar con las comunidades autónomas, derogar la ley de violencia de género, privatizar el sistema público de pensiones, ilegalizar el aborto, ilegalizar a partidos democráticos como el Partido Nacionalista Vasco. Y aquí callan el Partido Popular y el señor Rivera. Que Vox. El señor Rivera y el señor Torra Junqueras mucho mejor que el señor de Vox. Representan la derecha cobarde. ¿Qué lecciones da usted? ¿Qué lecciones da usted de socios? Y con la ultraderecha, señor Casado, usted quiere gobernar. Sigue haciendo trampas, que le gustan mucho las trampas a usted. En todo caso, sí quería hacer una referencia. No reniega de Otegi y de Torra y, sin embargo, le parece muy mal que en Andalucía hayamos descubierto todas las tramas de corrupción de su gobierno. Las trampas del Partido Socialista, escondiendo las listas de la sanidad, escondiendo a los dependientes en una caja. Eso es hacer trampas, señor Sánchez. Así han tratado ustedes a los españoles, metiéndolos en cajas en Andalucía, pero ya se acabó. Bueno, para vamos a ver. Ciudadanos y el Partido Popular. Bueno, pues entonces digan ustedes, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que ustedes rechazan lo que dice el señor Abascal de que quiere ilegalizar al Partido Nacionalista Vasco. Díganlo, no callen, porque ustedes están representando una derecha cobarde ante una ultraderecha
leído los acuerdos de gobierno. Y yo voy a con decir Vox. una cosa Yo sobre me la he leído sanidad. los suyos con Torra. Quiero hablar un instante de la No sanidad. defienda Miren, tanto a los nacionalistas. el principal ataque plumero. que ha tenido el sistema público sanitario en nuestro país han sido los recortes y los copagos farmacéuticos planteados por el Partido Popular. Pero si Nuestras dejaron propuestas, 17.000 ¿cuáles son? millones de euros de deuda a Eliminar los los cajones copagos sanitarios, farmacéuticos a los ¿verdad? 7 millones de personas, sobre todo pensionistas, es que no con hay- menos no hay recursos. derecho, o sea, Queremos dejaron 17.000 incluir millones la de salud euros en los bucodental cajones y se dentro de queja la seguridad de social. recortes. Queremos reducir 3/4 partes las listas de dependencia y queremos también aprobar Pero si planes de dejaron salud 300.000 mental, dependientes en planes de lista de lucha espera. contra el Vamos a suicidio que intentar no sufren hablar muchos todos a la jóvenes vez. Está bien, y también intercambiar. No dice una potenciar sola la verdad, investigación Ana. de las enfermedades raras. Es algo lamentable. Y todo esto es lo que queremos esté hacer. gobernando alguien que está Todo esto lo queremos achacando hacer. lo que ellos hicieron a otros partidos. Todo esto lo queremos hacer impulsando una política del Estado del Bienestar y del Ministerio de Sanidad. Insisto, ustedes dos representan una derecha cobarde ante una ultraderecha agresiva. Y usted hace Respondan trampas hasta el y solitario. critiquen y rechacen la ilegalización del Partido Nacionalista Vasco que pide, por ejemplo, su socio de gobierno en Andalucía o también en Murcia y Castilla y León. A mí me gustaría decir una cosa, porque habla de sanidad el señor Sánchez, y es que su partido, siendo el secretario general, lo digo porque yo hablo de lo que han hecho ustedes, no de lo que hizo en el Jurásico o el Pleoceno sus predecesores. Él, siendo secretario general del Partido Socialista, además de comprar votos directamente en Andalucía, enterró, ocultó 500.000 personas en listas de espera sanitarias, 1 millón Es una vergüenza. de personas no vacunadas Es una por la vergüenza gripe lo que han hecho en y Andalucía. ocultó 30.000 dependientes en lista de espera para ir a las elecciones andaluzas dopado. Si es que es una cosa increíble. Cuando llegó al gobierno el Partido Popular en 2011, encontró 17.000 millones de euros en deuda sanitaria. Lo que tuvimos que hacer es, primero, garantizar la tarjeta única sanitaria a nivel nacional, la cartera básica de servicios existe, y la señor vacunación. Y además, yo me comprometo, cuando sea presidente del gobierno, a que haya 30 días de lista de espera en dependencia y en sanidad. Pero claro, que no nos dé lecciones de sanidad, señor Sánchez, que dejó quebrar usted el sistema siendo diputado de Zapatero. Señor Rivera, después el señor Iglesias. Y después el Señor Abascal. Sánchez, ¿cuántas naciones ve usted aquí? Si le digo la verdad, me importa poco. Yo veo una, que es España, pero no es una nación de naciones como dice usted y el Partido Socialista. Es una nación de ciudadanos, libres e iguales. Y a mí me da igual si viven en Barcelona, o en Cádiz, o en Extremadura, o en Almería. Mire, sus socios de la Diputación de Barcelona, el señor Torra, bloquean el aeropuerto, bloquean la estación de Sants, bloquean el AVE. ¿Sabe por qué puede bloquear el AVE el señor Torra y sus cachorros? Porque hay AVE, porque en Extremadura no hay AVE, porque en Almería no hay AVE. ¿Sabe lo que pasa en este país, señor Sánchez? Que ustedes han desdibujado España para contentar a los nacionalistas. Yo propongo recuperar la igualdad, una tarjeta sanitaria única que no existe y los españoles El año 2012, Señor Casado, Rivera. déjeme que se lo explique 2012. a los españoles que nos están viendo. Dígale al señor Me lo Casado contó el qué otro día pasa. Ana Pastor, que es la que lo puso en práctica. Yo se lo explico, señor Casado, no se ponga nervioso. A los españoles que nos ven. Es la ¿Qué verdad. pasa cuando ustedes van a un centro de salud en otra comunidad autónoma? Que les piden papeles y burocracia. Yo quiero una tarjeta Eso es culpa de la sanitaria autonomía. única que ni PP ni PSOE han puesto en marcha. Quiero un es pacto mentira. nacional por la educación. Existe. Quiero igualdad, igualdad de verdad. Quiero que cobren igual los policías, los guardias civiles y los Mossos de Escuadra, los Erchaina. Eso es igualdad. Quiero que se pueda ser funcionario en toda España sin pedir perdón. Hoy un funcionario no puede ir a Baleares porque el señor Sánchez le exige una exigencia lingüística que no pueden trabajar en Baleares los funcionarios. Yo quiero quitar las trabas para que se pueda ser español en todos los lugares de España, señor Sánchez. Así que esto, para usted y para el señor Iceta, es una nación de naciones o no sé qué. Para mí es mi país y quiero que todos los españoles sean iguales. Y vamos a hacer la verdadera revolución por la igualdad. Recordamos cada bloque 5 minutos para cada uno de los candidatos. Quienes menos han empleado en este son Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Y comenzamos con el candidato de Unidas Podemos porque lo ha pedido antes. A mí me parece una falta de respeto a las millones de personas que nos están viendo que en el bloque de política social e igualdad se acabe hablando de Torra, se acabe hablando de Cataluña y haya un debate con un tono crispado. Bueno, dinos a ver Porque ahora, de qué comunidad bueno, autónoma se puede hablar, Pablo. Es mi Que, opinión, claro, tú no Albert. dices allí nada Creo que más la gente se diferente que merece Torra. un cierto respeto. Sí, sí. Porque ahora, fíjate, Albert, ahora sí que estamos hablando de la unidad de España. Porque lo que une de verdad a los españoles es que si tu abuelo es dependiente, va a tener una persona que le atienda. Lo que une de verdad a los españoles es que tu hija o tu hijo pequeño, independientemente del barrio en el que nazca, vaya a tener la mejor educación pública. Lo que une de verdad a los españoles es poder ir a un hospital si necesitan atención sanitaria y tener servicios públicos dignos. Yo me voy a limitar a hacer propuestas concretas en sanidad, dentista gratis, atención sanitaria a domicilio en las áreas rurales, en educación de 0 a 3 gratuita, material escolar gratuito a las familias vulnerables y universidad gratuita, incluidos los másteres habilitantes. Porque si la Constitución dice que la educación y la sanidad son un derecho, la obligación del gobernante es cumplir la Constitución, no para utilizarla a pedradas con los demás, sino cumplirla de una vez. Adelante.
Señor Abascal, tiene la palabra. A mí me parece que precisamente quien desde el sectarismo agresivo quiere volver a enfrentar a los españoles con las viejas querellas del pasado es quien no puede dar lecciones a los demás. No me sorprende tampoco que usted en este debate de repente y en este bloque se haya convertido en el abogado defensor del Partido Nacionalista Vasco o del resto de movimientos nacionalistas en España, porque usted les debe haber llegado al gobierno. Usted hizo una moción de censura apoyado en todos los enemigos declarados de España. Pero yo voy a volver a hablar de política social. Y creo que la política social es mucho más que los subsidios, que las ayudas sociales, que son muy importantes para las personas que la necesitan. La política social también es la seguridad. Política social es hablar de la inmigración ilegal. Política social es hablar de los problemas de convivencia en algunos barrios. Yo vivo en un barrio popular de Madrid, en el barrio de Hortaleza, y cada vez que salgo a la calle y ahí hay un centro de menas, me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle, con madres preocupadas porque sus hijas llegan por la noche y tienen miedo de ser asaltadas, con trabajadoras de ese centro de menas que dicen que las inversiones que hemos hecho allí han sido destruidas por quienes viven en el centro. 24 millones de euros, por cierto, de la Comunidad de Madrid, no respetando el pacto que tenían con Vox. De todo eso también hay que hablar. Del problema de seguridad que afecta a muchísimas mujeres, porque ustedes solo hablan de las cuestiones ideológicas de esa ley que ustedes llaman de violencia de género. ¿Por qué no dan de verdad seguridad a tantas mujeres que no salen a la calle tan cómodas como nosotros? Que se encuentran al violador del ascensor, al violador del estilete, a determinados inmigrantes ilegales. Por cierto, ¿saben ustedes que hablan de las manadas? Y aquí hemos conocido los nombres, los detalles de una manada de españoles en el año 2016, pero después de esa manada ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros. De eso no hablan ustedes. Tampoco hablan, como habría que hacer, de la cadena perpetua para violadores, para terroristas y asesinos, para proteger de verdad a las mujeres. Así que no nos den ninguna lección, ni en política social, ni en protección de las mujeres, señor Sánchez. Pedro Sánchez ha pedido la palabra. El número de efectivos de la seguridad pública, es decir, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este Gobierno, ha aumentado la plantilla y ha aumentado también los sueldos de la Policía Nacional. Lo que hemos hecho ha sido también durante este año reducir en un 50% de la entrada de inmigrantes irregulares y lo hacemos de una manera muy distinta a los socios del señor Abascal, por ejemplo, en Italia, como es Matteo Salvini, ¿no?, con el discurso del odio. Nosotros lo hacemos con un discurso progresista y con una política migratoria humanista. Pero sí me gustaría centrarme por un instante, si me permiten, en el problema de la vivienda, porque es uno de los mayores problemas que tienen los españoles, sobre todo aquellos jóvenes que se emancipan con más de 30 años y sobre todo aquellos que viven en viviendas de alquiler a los cuales destinan más del 40% de sus ingresos. ¿Cuál es la respuesta que queremos plantear desde el Gobierno de España? 3 líneas. Primero, vamos a movilizar a los grandes tenedores de viviendas y queremos que salgan al mercado más de 20.000 viviendas vacías. Segundo, tenemos que crear un parque público de vivienda en propiedad o en alquiler, sobre todo para la gente joven. Ahora mismo representa el 2,5% del total del parque de vivienda, cuando la media europea es del 11%. Queremos llevarlo al 10%. Y tenemos que aprobar también ayudas a la emancipación de la gente joven para reducir en 3 años la edad de emancipación media de los jóvenes españoles. Y lo vamos a hacer, como hicimos antes con la sanidad, que hablaba de ella en el anterior capítulo, o ahora con la vivienda, con ministerios importantes, potentes, que lo son para partidos políticos progresistas y que el señor Iglesias descalificó ambos, el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Vivienda, diciendo que eran ministerios florero. Precisamente pedía la palabra Pablo Iglesias, que es quien menos tiempo ha utilizado. Muchas gracias. Inseguridad en los barrios, señor Abascal, crean las casas de apuestas que habría que limitar de una vez. A propósito de la vivienda, claro, nosotros querríamos gobernar. Lo que pasa es que en el área de vivienda querríamos tener competencias para intervenir en el mercado del alquiler. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como han hecho en Alemania para limitar los precios de los alquileres. Y ustedes querían quedarse con esa competencia y también con las competencias que permitían evitar los desahucios. A nosotros no se nos compra con sillones, señor Sánchez. Nosotros queremos competencias. A propósito de algunos temas de los que nunca se habla en los debates de televisión, y algunos dirán que esto es buenismo. Yo quiero acordarme de los militares de más de 45 años a los que se les da literalmente una patada en el culo en nuestras Fuerzas Armadas. Y nunca se habla de ellas y ellos en los debates de los candidatos. Quiero acordarme también de las Kellys, que deberían poder jubilarse antes y que deberían ser contratadas por los establecimientos hoteleros. Y quiero acordarme de algo que no aparece jamás, que es el derecho de los animales al bienestar. Nunca se habla de esto y a lo mejor no es una cosa tan importante, pero ojalá tuviéramos una ley de bienestar animal
que persiguiera el maltrato y el abandono a los animales domésticos, que reformara el Código Penal para que se penara también el maltrato a los animales salvajes, que bajara el IVA de los productos veterinarios y también de la alimentación de los animales. Son temas invisibles, a lo mejor algunos dicen que esto es buenismo, pero ya era hora, a mi juicio, de que se hablara de estas cosas. No sé quién quiere intervenir, ha planteado varias cuestiones o quizá les queden algunas también relacionadas. Yo todavía veo que muchas de las cosas que he planteado no se nos han contestado y no nos las ha contestado el presidente del Gobierno, que podría haberlo hecho. ¿Cuánto cuesta la sanidad universal a los inmigrantes ilegales? ¿Cómo van a atender ustedes desde el Gobierno a los españoles en situación de necesidad si atienden primero a los que son de fuera? Nosotros defendemos la caridad bien entendida que nos han enseñado en nuestras casas, que empieza por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros compatriotas, y si después podemos ayudar a las personas extranjeras, encantados de hacerlo, a ser posible en su propia patria, porque nadie quiere abandonarla. Pero ¿qué van a hacer ustedes para detener el efecto llamada de la inmigración ilegal en vez de llamarles de manera sistemática? ¿Cómo van a proteger nuestras fronteras? ¿Cómo van a dotar de medios materiales, humanos, jurídicos a nuestras fuerzas de seguridad? ¿Qué van a hacer exactamente con las ayudas sociales a la inmigración ilegal? ¿Cómo van a hacer para poner la atención en primer lugar en los españoles, que es la responsabilidad de cualquier gobierno? Sobre todo eso también nos tenían que contestar algo, porque hay que hablar de la política social en primer lugar para los españoles. Señor Casado. Sí, hablar de vivienda, de igualdad y de seguridad en el siguiente bloque porque no da tiempo, pero no quería dejar, ya que ustedes se introducían con la educación, sin decir que proponemos. Lo primero, decir que la ley que pusimos en marcha redujo el fracaso escolar un 7%, dejó las becas en máximo histórico, 1.500 millones de euros para 900.000 alumnos. Incluso vamos a proponer que eso se incremente y que haya un cheque para la FP dual, para la empleabilidad de los jóvenes, de 430 euros. Queremos un MIR educativo a nivel nacional, que los profesores sean prestigiados y remunerados, como ya pasa en esa selección a nivel nacional, como los médicos, que la evaluación sea estatal de conocimientos, que el español sea lengua vehicular, que el bilingüismo también esté en la pública y la concertada y que haya libertad de elección de colegio y de modelo educativo para todos los padres. Se ha cumplido el tiempo, le quedan unos segundos. Adelante. Bueno, me quedan 8. Sí. Muy sintético, sobre igualdad de género. Ley de igualdad salarial en esta legislatura, Pacto de Estado contra la violencia de género, reforma del Código Penal para que solo sí sea así y permisos de paternidad en el año 2024 a 18 semanas. Albert Rivera. Sí. Qué pena que el Partido Popular y el PSOE no hubieran hecho todo eso, lo de la lengua vehicular en Cataluña, todo lo que han dicho, porque estaríamos mejor. Pero desde luego, una de las desigualdades más grandes que hay hoy es vivir en un pueblo o vivir en una capital. Porque no tienes pediatra, porque no tienes una ambulancia a muchos kilómetros, porque no tienes servicios, porque no tienes la parada del autobús, porque no puedes, en definitiva, vivir en igualdad de condiciones. Yo propongo, y lo hemos llevado al Congreso ya, un gran pacto contra la despoblación. Es el principal problema de desigualdad de este país. No es lo mismo vivir en un pueblo de 3.000 habitantes que en la capital de España o en Barcelona. Yo propongo desgravaciones del 60% del IRPF y de sociedades para quien viva en un pueblo pequeño, por debajo de 5.000 habitantes. Quien quiera tener hijos, quien quiera formar una familia, quien quiera trabajar en el campo. Una tarifa plana súper reducida de 30 euros. Llevamos 40 años despoblando nuestros pueblos. En Castilla y León se han ido solo 100.000 habitantes en estos últimos 10 años. Hay que poner medidas, señores del PP y el PSOE, no solo dar subvenciones enchufados en las diputaciones. Hay que poner medidas para que llegue a los pueblos y para que llegue a las familias. El señor Iglesias y el señor Abascal tienen la posibilidad de un último turno de palabra. Adelante. Banca pública. Bankia lo nacionalizó el Partido Popular. Hay que mantener esa banca pública para asegurar línea de crédito a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a las familias. Un banco industrial de inversión, como en Alemania, para asegurar la transición energética. En vivienda, los pisos vacíos del banco malo se obliga a sacarlos en régimen de alquiler. Y por último, bajada de la factura de la luz, estableciendo control de precios al poder de los oligopolios eléctricos. Para eso, acabar de una vez con las puertas giratorias que hacen que exministros y expresidentes acaben en los consejos de administración de ese oligopolio. 70% subió la luz con el gobierno del Partido Socialista anterior. Casado, es lo que han pactado. Santiago Abascal. Igualdad de género, paridad. Yo creo que las mujeres sobre todo quieren que les demos seguridad y que el señor Sánchez conteste si los violadores van a entrar en la cárcel y no van a salir por otra puerta. Eso es lo que de verdad tenemos que garantizar en estos momentos a las mujeres, darles seguridad. Pero también la igualdad está siendo lesionada por el estado de las autonomías. No solo por la diferencia entre hombres y mujeres, sino porque los españoles no son iguales en función de dónde vivan, no tienen el mismo acceso a la sanidad, a la educación, a la justicia. Hay españoles de primera, de segunda, de tercera y así hasta 17
tipos de españoles por culpa de las autonomías. Y efectivamente hay que evitar la despoblación, pero para eso no hay que acabar con las diputaciones, señor Rivera, que servían para dar servicios a esos pequeños pueblos que no los tenían de otra manera. Evidentemente hay que acabar con la colocación en las diputaciones, pero para dar servicio a los pequeños pueblos hacían falta las diputaciones y es lo que hay que defender. A los ciudadanos. Se ha acabado y no defender a los más fuertes como son el Estado de las autonomías, señor Nos queda Rivera. debate, nos queda debate. El chiringuito. Nos queda debate. En cualquier caso, se ha acabado el tiempo de este bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hay muchas cuestiones planteadas, las recuperaremos.